noches, ya por fin viernes, hoy 1 de septiembre del año 2023. Y hoy quiero iniciar esta transmisión agradeciendo a María Cervantes, que pues me dejó un saludo en una de las transmisiones el pasado 28 de agosto. Bueno, aunque pues ya han transcurrido algunos días, es un momento de agradecer su mensaje. Y bueno, ya pues hoy viernes, espero hayan tenido una excelente semana. La verdad, en lo personal ha sido una semana con mucho trabajo, pero muy contenta de poder estar con ustedes en este pequeño espacio. El día de hoy vamos a compartir algunos temas que son relevantes por lo que se está dando últimamente aquí y tiene mucha relación con el análisis que llevamos a cabo el pasado miércoles. Recuerdan ustedes que les comentaba a modo de resumen sobre la situación que se da por la iniciativa que ha metido el licenciado, diputado Hugo Alday en relación a el derecho de autor. Y bueno, pues los empresarios han conformado un bloque en el cual externan su descontento por lo que les va a perjudicar. Por otro lado, está el bloque de los autores, que el análisis en sí lo llevamos al tema de cómo la unidad en ambos grupos pues permite, ¿no? Defender sus intereses, algo que desafortunadamente no se da en la sociedad. Tenemos una sociedad completamente dividida y pues muy pocas ocasiones se puede ver que el pueblo se una aún para un beneficio de todos. Y en ese sentido, pues el análisis lo voy a externar compartiéndoles que el pasado 30 de agosto se conmemoró justo el Día Internacional de los Desaparecidos. Y aquí hay otra situación. Sabemos que aquí en Benito Juárez hemos visto durante mucho tiempo la inconformidad de familias que han buscado en la justicia el apoyo pues para encontrar a sus desaparecidos. Hemos visto manifestaciones ante la falta de empatía y de compromiso por parte de las autoridades, porque bueno, han pasado meses y en algunos casos hasta años, y estas familias no han visto un trabajo real, comprometido por parte de las autoridades, y pues siguen con la zozobra de no saber en dónde se pueden encontrar. Sin embargo, a pesar de que son diversas familias las que se encuentran en esta situación, pues hemos visto tristemente que también existe la división entre ellas, puesto que en este día se llevó a cabo de manera simultánea, por decir, actividades de un grupo de padres de personas desaparecidas en la fiscalía y otra actividad de otras familias también buscando a sus desaparecidos en la explanada del ayuntamiento. Es triste ver esta situación porque, bueno, es algo de lo cual las autoridades se han aprovechado y por eso es que no nos prestan atención al pueblo, es por eso que no hay un compromiso como tal, porque saben que no va a haber esa unidad para exigirles que cumplan con su responsabilidad. Y bueno, pues ojalá que esto que se analizó el día miércoles sobre la importancia de la unidad para la defensa de un beneficio colectivo pudiese algún día darse, porque solamente así podremos generar la presión suficiente para que las autoridades cumplan con su labor. Sin embargo, pues esto no es lo único que quería abordar al respecto. En una nota en las redes sociales de un medio informativo, pues hubo una que me llamó la atención sobre una, si no me equivoco, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo si fue el Observatorio Ciudadano, el Observatorio Legislativo o una asociación, pero hubo alguien que se externa sobre la incongruencia que hay de que una persona tenga que esperar 72 horas para que se pueda levantar una alerta Amber y empezar pues los protocolos o los procedimientos necesarios para buscar a alguna persona desaparecida. Aquí
Esta nota me parece acertada porque, bueno, sabemos que mientras más temprano las autoridades respondan, pues tenemos mayor oportunidad de encontrar a la persona que se esté buscando. Sin embargo, aquí el análisis de hoy lo quiero compartir en cómo se manejan las autoridades, de que no aplican los mismos criterios o los mismos reglamentos para todos. Recordemos que hace unas semanas atrás, un mes, poco más, poco menos, se dio una situación en donde dos jóvenes fueron levantados. Uno de ellos resultó ser hermano de un diputado local y el otro chico su amigo. Aquí, en este caso, no se tuvo que esperar las 72 horas para levantar la alerta Amber. Al poco tiempo de que pues, la familia se entera, inmediatamente vimos en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo se emitió la alerta y bueno, empezaron la búsqueda de este chico. Sin embargo, no fue equitativo, no fue justo, no se realizó el mismo protocolo o el mismo procedimiento para el amigo. La excusa que dieron las autoridades es que la familia pues no había ido a interponer su denuncia y por lo tanto no habían actuado. Creo que el sentido común, el humanismo debió de predominar y bueno, si sabemos que estos jóvenes pues fueron levantados al mismo tiempo, en el mismo lugar, lo mínimo pues era levantar la alerta Amber para los dos, sin tener que esperar algo contradictorio, ¿no? Nuestras leyes. Y sobre todo aquí lo que más quiero resaltar es cómo desafortunadamente no se aplica para todos. Las autoridades no trabajan para el pueblo, donde en realidad vemos que hay muchas omisiones y se ignora y se minimiza al pueblo. Sin embargo, ¿qué es lo que llama la atención de todo esto? Es que ahora tenemos gobierno que demostró en teoría que iba a ser un gobierno del cambio, que no se iban a continuar con las viejas prácticas y que, bueno, iba a trabajar para el pueblo. Y lo digo en teoría porque ese era el eslogan, son las frases, pero en el campo de los hechos vemos que continúan con los mismos vicios, con los mismos argumentos, con el mismo actuar de los gobiernos anteriores. Solamente actúan cuando pues algún influyente mueve sus contactos, vemos que todavía se da el influyentismo, el abuso de autoridad, bueno, porque estoy ostentando un cargo y pretendo brincar por sobre los demás. Vemos que no se les hace esperar las 72 horas como a cualquier persona del pueblo. Es triste que al pueblo nos minimicen, es triste que al pueblo nos tengan en ese concepto, ¿no? Y bueno, pues aquí es preguntarnos qué sigue, hasta cuándo el pueblo lo va a permitir, hasta cuándo nos vamos a unir para generar que las autoridades verdaderamente actúen con justicia, para que realmente se preocupen, se involucren y trabajen por y para el pueblo. Pues el gobierno que prometía ser la esperanza del cambio, pues ha resultado, pues como lo he dicho en transmisiones anteriores, solamente un gatopardismo en donde se siguen dando las mismas prácticas. Y lo peor de todo esto fue el desenlace, que días después aparece el amigo del hermano del diputado ya sin vida. Y pues qué tristeza que esto se haya podido evitar si se hubiese actuado con justicia, sobre todo sabiendo los antecedentes de cómo se había dado su desaparición. Pero pues ese es el actuar de nuestras autoridades. Antes de avanzar, me voy a permitir leer sus mensajes porque luego la computadora me hace una mala jugada que conforme van escribiendo me da mucho trabajo leer sus mensajes. Conchita Carrillo, buenas noches, muy buenas noches, Conchita. Sabes que siempre es un gusto ver que nos acompañes y aprovecho pues mandarte un fuerte abrazo. Gracias por tus comentarios. Elizabeth López, buenas noches. El tema que nos comparte hoy es algo que tristemente ya es muy seguido en nuestro estado y es visto tan normal que las autoridades cada vez prestan menos importancia en resolver y encontrar a las personas desaparecidas. Elizabeth, eso es muy cierto. Mira, desafortunadamente
Las autoridades solamente se mueven y actúan cuando alguna persona con algún cargo público o algún influyente solicita de este servicio. Pero cuando el pueblo llega con la misma necesidad, ahí sí vemos desde el momento en que van a interponer las denuncias, la burocracia, la falta de empatía por parte de los servidores públicos, la forma en que se les trata a las personas. Pues a mí me ha tocado alguna vez acompañar en algunos trámites y la forma en que los servidores públicos, pues bueno, les contestan a las personas, les hacen esperar la indiferencia. Dices, wow, pareciera que responsabilizan a las familias del trabajo que tienen que hacer. Sin embargo, no se ponen en el lugar de las personas que, pues no es sencillo saber que hay un familiar tuyo desaparecido y que lo que más necesitas, uno, es apoyo, comprensión y que se muevan las autoridades, que actúen lo más pronto posible. Sin embargo, cuando es alguien de dinero, empresario o influyente, pues ahí sí no se les hace ir a interponer la denuncia, no se les hace esperar, no se les trata de esa forma y se llega a mover todo el aparato gubernamental hasta dar con las personas. Y les he compartido lo que pasó en la administración 2018-2021 de aquellos jóvenes que salen a la laguna, en donde pues aparentemente se voltea la lancha y no los encontraban. Ah, pero como eran personas bien, de renombre, pues ahí sí, hasta la presidenta municipal en ese entonces salió a la búsqueda y bueno, hasta lanchas, helicópteros, todo el aparato salió en su búsqueda. Les compartí también que en ese mismo periodo de gobierno se levanta pues una denuncia de una joven que habían recién secuestrado de una escuela particular reconocida y lo mismo, enseguida se movió pues todo el aparato gubernamental, la policía, los militares, afortunadamente dieron con la chica y la pudieron rescatar con vida. Pero ¿por qué no actuamos igual con el pueblo? ¿Por qué no hay esa misma respuesta para con el pueblo? Es incongruente que haya ese término de que tengamos que esperar 72 horas. En 72 horas puedes evitar muchas cosas, puedes tener mayor probabilidad de encontrar con vida a la persona desaparecida, pero pues no hay esa empatía, no hay esa misma justicia para el pueblo, no hay ese mismo compromiso para el pueblo. Y bueno, pues hemos visto ya durante mucho tiempo a las familias inconformarse porque no ha habido un trabajo por parte de la fiscalía, no hay carpetas de investigación. De hecho, sabemos perfectamente que ni siquiera se cuenta con especialistas que puedan realizar las investigaciones a fondo. Se carece de personal, la capacitación que muchas veces reciben los servidores públicos ni siquiera es la que necesitan para poder desempeñar un buen trabajo. Hemos denunciado también que muchos de los trabajadores o los responsables de este trabajo, pues en su mayoría son personas que están ahí por pagos de favores, porque ayudaste en la campaña, porque promoviste mi imagen durante el periodo electoral, porque eres recomendado de y no porque tengas el conocimiento y el compromiso para poder desempeñar este trabajo. Las personas que están ahí por pagos de favores, pues obviamente, ¿qué pueden saber de lo que tienen que hacer? Y sobre todo, bueno, de las personas que ya tienen mucho tiempo trabajando en la fiscalía, hemos visto el error que ha cometido el gobierno de que no se les da la capacitación que necesitan para poder llevar a cabo el desempeño correcto de sus funciones. Muchas veces hemos visto que a los mismos policías se les ofrece la oportunidad de ascender o de un estímulo, una gratificación económica, sí, mejoran su nivel académico. Muchos llegan con la secundaria trunca, quizá la prepa, y bueno, les dicen que si el escalafón, que mientras mayor capacitación tengan, pues mayor probabilidad tienen de mejorar su economía. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues muchos de ellos se meten a estudiar derecho, que bueno, de manera personal sí les beneficia en cuanto a sus conocimientos, pero si hablamos de la función que deben desempeñar
como policías o como primeros respondientes o dependiendo de la función en la que se estén, pregunto, ¿qué tiene que ver la licenciatura de Derecho con lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que pasa muchas veces aquí en nuestro municipio? Se supone que cuando hay alguna denuncia, lo más común últimamente de que se encuentra un cuerpo de una persona que fue asesinada, llega a la fiscalía, toman fotografías, levantan el cuerpo, se van y ya, ahí queda. No hay un equipo que realmente llegue a investigar desde cuál fue posiblemente el último vehículo o las huellas de las personas que estén ahí, quién era la persona, cuáles eran sus contactos, cuáles eran los que estaban más cercanos a ellos, quién pudo haber sido el último que los vio. O sea, no hay esas líneas de investigación. ¿Y esto que genera? Pues impunidad. Y mientras haya impunidad, pues estos delitos han ido en incremento y lo hemos vivido. Es triste ver que ya no hay un solo día en que no veamos una ejecución, un descuartizado, abandonado en alguna bolsa, en alguna calle. Y esto se da porque las autoridades no se han enfocado en capacitar al personal para el trabajo en el cual se van a desempeñar. Y si le agregamos además la burocracia y eso de que tenemos que esperar las 72 horas para actuar, eso sí, lo respetan para con el pueblo, lo imponen para con el pueblo, pero cuando se trata de algún influyente, de algún miembro, de algún empresario de nombre reconocido, ahí sí nos esperan las 72 horas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en nuestro municipio. Pero bueno, regresando al tema central, que era el Día de las Personas Desaparecidas, es que vemos que a pesar de que hay familias que están en la misma situación, que exigen justicia, que necesitan que las autoridades les respondan, pues existe la división entre ellos. Algo que yo creo que si pudieran unificar su lucha, pues tendrían mejores resultados en cuanto a la presión que harían a las autoridades. Pero desafortunadamente, cuando se aplica el divide y vencerás, pues da como resultado eso, la falta de compromiso de las autoridades para atender las demandas del pueblo. Y bueno, voy a continuar con sus mensajes. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. Igual aprovecho mandarte un cordial abrazo y desear que tengas un maravilloso fin de semana. Daniel Barrera Camargo dice, bonita noche, cada día son más las personas que solicitan ayuda de las autoridades y estas, en lugar de hacer su trabajo, simplemente te crean y crean carpetas que solo dejan en el olvido. Así es, Daniel, hemos visto que lo único que hacen las autoridades es tomar la queja y mandar todo para el archivo y sabemos, incluso el nuevo fiscal pues dio un número bastante considerado de los casos que tienen años y que pues han estado sin resolver. Es increíble ver cuánto trabajo acumulado hay desde las administraciones anteriores y que bueno, pues estas carpetas sigan en incremento. Yo creo que esto es algo que no debiera de ser y bueno, yo sí me solidarizo con la situación en la que están pasando estas familias. Yo creo que a nadie le gustaría estar en sus zapatos y lo único que puedo pues hacer es unirme a esta exigencia y lo externo de esta forma en que ojalá pronto tengan justicia, pronto tengan información de sus familiares. Gracias, Daniel, por tu comentario. Igual, pues es un gusto leerte en las transmisiones. Citlali Romero Cáliz dice, buenas noches. Ya retomando el tema de las personas desaparecidas, como todos sabemos, uno de los más sonados es el de la jovencita Cayetana y aún nada saben hasta hoy sus familiares, como cada vez se manifiestan y aún así no obtienen ninguna información. Muy cierto, Citlali, es increíble ver que no hay ningún avance en cuanto a la información de esta jovencita, aún cuando aparentemente los involucrados o los sospechosos principales han sido pues detenidos. Sabemos que se encuentran en el Centro de Reinserción Social y que aún estando ellos ahí, pues no haya una línea de investigación y no se tenga información. ¿Cuántos meses la familia ha estado con la zozobra
de saber en dónde se encuentra su hija, saber si aún se encuentra con vida. O sea, es inhumano estar en esa situación y es un dolor que no se le desea a nadie. Y pues aquí lo único que podemos ver es la indiferencia de las autoridades. Y vuelvo a lo mismo, el problema que tenemos con los servidores públicos, con los funcionarios públicos, con quienes ostentan los cargos que pueden generar resultados para el pueblo, es la falta de empatía. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido lo que vive el pueblo. La gran mayoría de los funcionarios públicos nacieron en cunas de oro, nacieron en familias con privilegios, con comodidades, con seguridad. Y bueno, ¿cómo pueden entender esta parte del pueblo? Y hoy que se encuentran en cargos de gobierno, pues no es nada raro ver que algunos de ellos hasta andan con escoltas. Dichosos ellos que pueden pagar sus escoltas con dinero del erario público en lugar de trabajar para disminuir la corrupción, la impunidad y volver a trabajar también en los temas que puedan generar pues las herramientas necesarias para devolverle la paz a este municipio y que todas las familias puedan disfrutar de esa tranquilidad. Es increíble que como padres de familia, como pueblos, estemos con la zozobra de que ya no queremos que nuestros hijos salgan sin nosotros y cuando tienen que hacerlo, pues estemos angustiados pensando si van a volver bien. Pues nosotros no contamos con guardaespaldas, ellos sí, y bueno, insisto, no pueden sentir empatía por algo que no han vivido, ellos han estado bien toda su vida y por eso esa falta también de compromiso por las autoridades. Y así es, Citlali, ojalá no quede impune el caso de Cayetana, sobre todo cuando los dos sospechosos principales están ahorita a disposición de las autoridades y yo no sé qué falta para que las líneas de investigaciones arrojen algo de información. Citlali, gracias por tu comentario. Igual, pues qué gusto leerte en esta transmisión y que nos acompañes siempre. Y el siguiente tema que no podemos dejar de lado, recuerden que hace unos días también hicimos un análisis en donde, bueno, en una entrevista el regidor Jorge Arturo Sanen habló de la creación de una dirección de derechos humanos en donde pues expusimos, ¿no? Que lo primero que se observa es que el regidor no tiene ni la más mínima idea de qué son los derechos humanos y que bueno, él mismo dice que cuando le dan esta comisión, pues lo primero pregunta es qué voy a observar, qué voy a hacer. Y sí, si nos vamos a un análisis, existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la que debe vigilar a nivel estado y municipios que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, bueno, pues ahí vemos que ya tuvieron la grandiosa idea de proponer crear la dirección, que lo único que va a generar es más burocracia y pues que el recurso del erario público que pudiese ser destinado a las obras que tanto falta hacen en nuestro municipio, pues se vayan en estas direcciones que no van a tener una razón de ser. Pero aquí lo más importante, a este presidente de la Comisión de Derechos Humanos me gustaría hoy preguntarle si está consciente de la responsabilidad que tiene y si va a actuar igual como actúa con los servidores públicos, porque él sabe perfectamente cómo se manejan algunas secretarías las violaciones de derechos humanos en el momento en que se obliga a los trabajadores a firmar renuncias voluntarias. Él lo ha sabido y qué ha hecho al respecto. Sobre todo cuando él ha sido uno de los que ha comentado que, bueno, a eso es lo que les espera a quien no se alinee. Entonces, qué curioso, ¿no? Que vaya a tener esta comisión cuando sabe perfectamente que la primera autoridad encargada de violentar los derechos humanos de sus trabajadores, pues es el propio ayuntamiento. Me pregunto si acaso realmente va a actuar como lo plantea, si realmente va a ser justo y va a hacer que se finquen responsabilidades contra los servidores públicos que les encanta violentar los derechos humanos. Entonces, una incongruencia por parte del regidor, sabiendo todo lo que ocurre en las secretarías, y se lo digo con conocimiento y causa.
muchos de los trabajadores de desarrollo social y económico que injustamente fueron separados de su servicio, a algunos de ellos se les llegó a decir que tenían que ir a hablar con el regidor para que conservaran sus trabajos. Y en alguna reunión, pues el mismo regidor se atrevió a comentar delante de todos esa frase. Por eso les dije en esta transmisión que si el regidor escuchaba esa transmisión iba a saber perfectamente de qué hablaba, ¿no? Porque él fue el que dijo que ya sabían que el que no se alinee, pues lo que le esperaba. Entonces, aquí la doble moral, ¿no? Promoviendo los derechos humanos a unas sabiendas de que en el ayuntamiento a muchos de los trabajadores se les violentan y ellos tienen conocimiento. El regidor Jorge Arturo Sanen tiene el perfecto conocimiento de lo que está ocurriendo y hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada. Entonces, pues prácticamente son los temas que quería analizar hoy, dejando un pequeño avance de lo que viene para la siguiente semana. Algo muy importante porque en unas medios de comunicación salió una investigación que llamó mucho mi atención sobre un presupuesto histórico que se va a asignar a la empresa que está a cargo ahorita de las luminarias en el municipio. Y menciono que es algo interesante porque no lo escuché de un medio chayotero o un medio que esté al servicio del gobierno. Es un medio que incluso hacen toda una relatoría y me pareció bastante interesante, en donde al parecer han aceptado o van a aprobar, eso sí, por eso les digo que es un adelanto porque voy a ver bien la nota, voy a escuchar bien la información, pero yo recuerdo que en el 2018-2021 hice algunas observaciones en las reuniones de precabildeo sobre la falta de información y transparencia de las luminarias que se estaban retirando y porque se le había dado una concesión a la empresa, ¿cómo se llama esa empresa? No me recuerdo si era Celso, el caso es que tiene un camión de OE, algo así, voy a buscar bien la información, pero nunca se dijo cuántas eran las luminarias que se habían retirado, nunca se dijo qué se iba a hacer con esas luminarias, o sea, todo lo estaban manejando muy secretamente y bueno, se le otorga un presupuesto a estas luminarias que se iban a instalar en nuestro municipio, que porque iban a generar un ahorro, que porque ya era necesario reemplazar las anteriores. Sin embargo, se habló de un ahorro supuestamente en beneficio al ayuntamiento por algunos años y ahora me entero que pues no hay tal ahorro porque están aprobando otro incremento del presupuesto. Cabe mencionar que antes de que terminara la administración, ese primer acuerdo que se había autorizado por parte de Cabildo se tiene que modificar porque poco antes de que terminara la administración se presentó que se requería más recursos porque, bueno, en su momento la exregidora de Educación, Paola Moreno, había solicitado que se colocaran luminarias en algunas escuelas por el tema de seguridad y como esto no estaba contemplado dentro del proyecto, bueno, se les autoriza otro presupuesto para compensar. Sin embargo, en esta nota hablaron de nuevas luminarias supuestamente que se van a conectar y una cantidad bastante conocida. Pero aquí lo que llama la atención sería interesante conocer, saber a dónde se van a colocar o ya se conectaron esas luminarias y el por qué del presupuesto que se pretende implementar. Entonces, pues yo creo que este es un tema que debemos analizar, no perder de vista, estar atentos. Yo sí les invito, si tienen oportunidad ya de ver las transmisiones de las sesiones de Cabildo, ahí podrán conocer las ocurrencias que tienen los regidores con las iniciativas que meten que nada benefician al pueblo y ahí nos podemos ver cómo están actuando. No existe un cabildo donde haya, pues, digamos, también un contrapeso. Casi todo lo han aprobado por unanimidad. Los regidores no tienen ni la más mínima idea de lo que están aprobando, pero esto es algo que no puede dejarse pasar
de lado porque estamos hablando de un presupuesto muy grande y que aquí como pueblo tenemos la responsabilidad de verdad de preguntar a dónde se van esas luminarias a colocar o dónde ya se colocaron para saber si es cierto, porque bueno, algo de lo que les encanta a las autoridades es decir, tuvimos inversión histórica en tal lugar y ahí queda y nunca podemos corroborar si efectivamente esa inversión se llevó a cabo en tal lugar, cuándo se llevó a cabo y bueno, lo único que podemos percibir es un municipio en completo abandono, con pésimas calles, con servicios en mal estado, que también es otro tema, ¿no? Ya se habló de una inversión histórica para cambiar los semáforos y bueno, cada vez que salimos nos topamos con uno o dos semáforos en mal estado, algunos que pueden hasta llevarnos a un accidente porque al mismo tiempo te marcan en verde o te marcan verde y rojo al mismo tiempo, entonces es triste, ¿no? Que solamente se nos engaña al pueblo con sus fotos y sus anuncios de sus inversiones históricas, pero esas inversiones no se ven. Entonces nos queda como pueblo estar atentos y hay que ver si efectivamente todo ese recurso económico que piensan destinar a la empresa se va a aplicar y si verdaderamente va a beneficiar a los benitojuarenses. Entonces estaremos pendientes de esta información. Ojalá ella pueda presentárselas el lunes, pero con un pequeño avance para que ustedes se den una idea de lo que viene. Daniel Barrera Camargo, si no estoy mal, es la empresa Sol o algo así. Cel Sol, algo así, es una E con una O. Pero bueno, voy a bajarle la información, voy a tomar los datos para podérselos compartir con mucho gusto más en forma y que vayamos estando alertas de si efectivamente se va a llevar a cabo la inversión para beneficiar a los benitojuarenses o se están retomando las viejas y malas mañas y prácticas que se retomaron durante la administración del Partido Verde. Recordemos que en el periodo del gobierno del Partido Verde es cuando se dieron concesiones a diestra y siniestra, se ampliaron concesiones a más tiempo de un periodo administrativo y bueno, nos estallaron los problemas en muy poco tiempo. Allá está Huacán, allá está el tema de Inteligencia México, de PIMSA, el problema que traemos ahorita con el transporte público, en fin. Ojalá que esto no sea así y tenemos que estar muy atentos a todo lo que están aprobando últimamente nuestros regidores. Pues bien, prácticamente este es uno de los temas que quería compartirles y pues ya voy a cerrar este análisis, no sin antes pues recordarles que es importante que como ciudadanos estemos pendientes de lo que aquí acontece. Hemos visto también ya en algunas redes sociales denuncias públicas por actos anticipados de campaña o por posibles actos anticipados de campaña del hoy secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Pablo Bustamante. Hemos visto en las redes sociales ya algunas denuncias de bardas pintadas donde ya se ve Pablo llegó con el color verdecito y bueno, aquí tenemos muchos temas pendientes con pues, secretario de Desarrollo Económico, en donde no podemos olvidar lo que está vigente, ¿no? Para empezar, tiene una secretaría con un presupuesto histórico, del cual los programas sociales se han utilizado, como se había dicho, como se había sospechado y como se está corroborando ahora, únicamente con tintes para promocionar su imagen, porque no han solucionado el problema por el cual justificaron estos proyectos, que era combatir la pobreza extrema, atender a los más vulnerables. Y hemos visto, ¿no?, las denuncias que se han dado de las servidoras públicas, de las funcionarias, que sí se han beneficiado de este recurso y que hasta el día de hoy lo único que se sabe es que se les ha pedido su renuncia, pero no se ha aplicado la ley. Las autoridades no han actuado, no se sabe de carpetas de investigación que traten de llevar a cabo el análisis de corrupción y recordemos lo que ha dicho nuestro presidente en esta administración. A partir del 2018 se llevó a cabo el proceso necesario para elevar a delito grave la corrupción. Estas funcionarias pues hemos visto que son presuntas corruptas y que bueno, para acabar con la corrupción
se necesita aplicar la ley y que se sancione a quien resulte responsable. Pero no se puede ignorar o minimizar que el secretario pues debió de estar atento y se supone que él tenía la responsabilidad de vigilar que estos programas lleguen verdaderamente a las familias más vulnerables. Y aquí hay dos cuestiones. O estas servidoras públicas lo han hecho bajo el amparo y el cobijo de este secretario, lo cual lo vuelve corrupto, lo vuelve cómplice, o es una estrategia que ellos tienen pues para tener su caja chica para el proceso electoral, o si no sabía de lo que las funcionarias públicas estaban haciendo, pues también demuestra que es un inepto. Y pues les he dicho que si las autoridades correspondientes revisan a fondo, van a aparecer más servidoras públicas aquí en Benito Juárez y en los demás municipios. Entonces, como pueblo, pues la pregunta es, ¿realmente queremos a un presidente municipal corrupto o inepto? Entonces, son temas que parecen muy repetitivos, pero son de gran importancia. Andrés Manuel lo ha dicho en diversas ocasiones. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nosotros olvidamos cómo nos gobernó el Partido Verde, si nosotros nos olvidamos de todas las corruptelas que se dieron en su administración, si nosotros nos olvidamos de todos los actos que se están dando ahora bajo la responsabilidad de este servidor público, pues no podemos evitar pensar que se vuelva a repetir la misma historia. Y como pueblo no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir exigiendo justicia, debemos seguir exigiendo que se aplique la ley, debemos de seguir exigiendo que se castigue a los responsables de corrupción, porque si no, todo lo que se dice, el combate frontal a la corrupción, crear la comisión para vigilar que no haya corrupción y dependencias y demás, pues no terminan siendo más que pues, falacias, simulaciones, que finalmente ahorita, donde se han presentado estas denuncias y donde pues todo apunta que efectivamente estas servidoras públicas son responsables de actos de corrupción, pues tal parece que las vuelven a solapar y ya les permitieron y les perdonaron todo aceptando sus renuncias. Y no me extrañaría que sí hayan renunciado al cargo en el que están, pero el día de mañana estén trabajando en el proceso de elecciones que viene, trabajando en estructura y pronto se les vuelva a dar otro cargo en otra dependencia. Entonces, aquí como pueblo, preguntarnos, ¿realmente queremos eso? ¿O ya es momento de un verdadero cambio? Pues ahora sí, por hoy, yo quiero agradecerles como siempre que me acompañan en estas transmisiones, invitarles a ver la repetición en YouTube, en la página Revolución de Conciencias en Cancún, y a las personas que nos ven en YouTube, pues también compartirles que nos pueden ver en vivo en Facebook, en la página Maricruz Carrillo Orozco. Y pues ahora sí, si no hay algún mensaje más, me despido de ustedes como siempre, pidiéndoles ayúdenme a compartir estos análisis, agradeciéndoles su presencia, su compañía, sus mensajes y deseando que tengan una excelente noche y un maravilloso fin de semana. Nos vemos el lunes en una transmisión más. Que descansen.